Bueno, el tema de hoy es educación vial desde los derechos. Esta es una clase que le he dado muchas vueltas de cómo darla, cómo explicarla, porque históricamente la mirada que se hace sobre los derechos viales o la cuestión urbana y pública tienden a ser bastante tediosos o bastante aburridos. Porque ¿qué se enseña en educación vial? Las señales de tránsito, pasar por la esquina, etc. Entonces no se tiene una mirada muy, digamos, estimulante de la educación vial por el hecho de que los temas en sí mismos parecerían ser bastante chatos. ¿Sabe que se puede poner en vibrador el teléfono? Hace 50 años, en 1970, en Argentina, había un auto cada 32 habitantes. Hoy en día hay un auto cada 3 habitantes. Es decir, que se estima que existen 14 millones de vehículos particulares para 45 millones de personas. El número de vehículos que existen muestra necesario plantearse de otra manera no solamente la relación peatón-vehículo, sino lo que se entiende por tránsito. Porque el tránsito es algo continuo. Todo está transitando en la ciudad. Transitamos en vehículos o de manera peatonal para ir a trabajar, para ir a estudiar, para salir recreativamente. Quiere decir que todo de alguna manera siempre se está moviendo en la ciudad. ¿No? ¿Se entiende esa idea? Y esto muestra una diferenciación entre la ciudad, el ciudadano y el traslado. ¿Ok? Está la ciudad, los ciudadanos y los traslados que aparecen o que se dan dentro. La idea general es que uno de los problemas más comunes del traslado es que la gente rompe las normas. Pasan el semáforo en rojo, no cruzan por las esquinas, no ceden el paso, etc. La idea o el sentido común parece dictar que la gente transgrede las normas viales porque no las conoce. Nosotros creemos que no tienen conciencia de los riesgos que corren o no le tienen miedo a las sanciones. Pero si fuese suficiente, si el problema sería el desconocimiento de las normas viales, el problema del tránsito que existe hoy en día se resolvería con divulgar de manera masiva las normas, de dar los datos de muertes y politraumatismo por choques en vía pública, aumentar las penas que sean más dolorosas para cualquier bolsillo. Pero todas estas cosas que estoy diciendo ya se han hecho, se hacen. Y sin embargo, el problema del tránsito sigue subsistiendo. Por lo tanto, parecería que la cuestión vial y de tránsito es inmune a todos nuestros intentos de transformación. Quizás el problema está no en el conocimiento de las normas, sino que tenemos que cambiar las condiciones subjetivas de circulación.
Es decir, qué tipo de decisiones podemos tomar a la hora de transitar. Y también quizás hay que cambiar las condiciones materiales de la circulación. Infraestructura adecuada, organización correcta del flujo del tránsito, oferta de transporte público de calidad. Quizás no basta con cambiar las normas, sino hay que quizás transformar al usuario de esas normas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Arriba, abajo? ¿O va? Hay que entender que por un lado, la ciudad no pretende reunir a la gente. La ciudad no está construida para reunirnos, no, la ciudad no está para juntarnos. La ciudad está para definir. Define lugares, define personas, define espacios. Ya no hay un centro donde nos reunimos. Eso quizás eran las primeras ciudades, pero ahora no. ¿Qué hay en el centro? Oficinas, bancos, qué sé yo, hoteles, etc. Nadie va a reunirse a esos lugares, va a hacer trámites o va a hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, la ciudad no es un lugar donde se vive. Vivimos en los barrios aledaños de la ciudad, pero en la ciudad nadie vive, nadie se reúne. A la ciudad vamos a transitar, a movernos, a comprar cosas, a consumir, pero nuestra vida cotidiana está en la periferia, en otros lugares. Es decir, estamos con una idea equivocada de que vivimos en la ciudad, pero no vivimos en la ciudad. En la ciudad hacemos trámites y nos movemos. Vivimos en nuestra casa en el barrio periférico. ¿Por qué? Porque la ciudad no está creada para que nos juntemos, para que convivamos. Está determinada para definirte y darte opciones precisas. Por otro lado, el ciudadano que habita, entre comillas, la ciudad, cree que los derechos que tiene como ciudadano no son derechos sociales, sino derechos particulares. Por ejemplo, transitar en la calle con un vehículo, antes que ser una cuestión de movilidad, parece ser una lucha de valores. Porque hacemos una competencia socioeconómica. Mi auto es más nuevo, está en mejor calidad. El que tiene auto cree que tiene mayor permiso o oportunidad de paso que otro que no lo tiene. Como si tener el vehículo de mayor precio te da más derecho de circulación que tener el vehículo de menor precio. Lo cual esto muestra una ética del tránsito que hay en la ciudad, de cómo hay que ver y pensar al mundo. El automóvil es un símbolo capitalista, es como el mayor símbolo, mira, puedo pagarme un auto. Cuando alguien excede los límites de velocidad o rompe las normas de tránsito, no solo está transgrediendo una norma de tránsito, sino que quiere afirmar su poder con el vehículo. Mira, puedo hacer esto. Como quien estaciona en doble o triple fila, o estaciona donde no tiene que estacionar. Quiere establecer que su tiempo es prioritario al tiempo de los demás. No es simplemente romper una norma, es establecer que esa persona, como ciudadano, es más importante que lo demás. Por eso se habla de que quizás no basta con cambiar las normas, sino que tenemos que cambiar los sujetos que se representan en esas normas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
esta relación entre la ciudad que no está hecha para vivir y el ciudadano que quiere imponer sus propios valores, termina generando un juego de sospecha. Sospechamos de todos. Cuidado con ese que es un imbécil. ¿Por qué tendría que respetar yo la señal de tránsito si el funcionario público, el gobernador, lo que sea, se enriquece ilícitamente con dinero público? O sea, ¿por qué quiero yo respetar el código social si los demás no lo respetan? ¿Qué sucede? Se genera en consecuencia en el tránsito mecanismos alternativos, por ejemplo, arreglos y coimas para zafar de una multa, o salto la norma siempre que nadie me ve, nadie la sigue. Por ejemplo, yo he visto una práctica muy común acá, que si el semáforo está en rojo y no hay nadie, pasa el otro y toca la bocina, ¡pip!, y pasa, como si eso fuese algo estandarizado socialmente. Como si eso fuese aceptar rivalidad. Los problemas que tenemos en el tránsito hoy muestra cómo el contrato social se está fragmentando. Es una clara muestra de nuestro problema de generar un contrato con los demás. Por lo tanto, no vamos a poder solucionar los problemas de tránsito hasta que no establezcamos una manera de generar una conexión del ciudadano con el espacio público en donde todos podamos encontrarnos. Quizás por eso la educación vial tiene otro lugar, más que simple enseñar las normas de tránsito. Porque tiene un compromiso. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos tener? La solución de los problemas del tránsito no está simplemente en tener mejores leyes o en tener más calles. Sino supone en que logremos crear una conciencia social, una conciencia compartida de cómo es el espacio en tanto que público, de cómo es transitar respetando al otro, de cómo es el orden vial que necesitamos para poder reunirnos. La manera o los modos de circular en una sociedad dan cuenta cómo esa sociedad establece condiciones éticas, morales en sus relaciones. Si la sociedad no respeta siquiera las normas viales, ¿cómo se van a respetar entre sí los conciudadanos? Muestra también situaciones históricas sociales. Históricamente las calles han estado destruidas. Si no puede la sociedad arreglar sus calles, ¿cómo va a poder arreglar deudas históricas consigo mismo? También muestra el estado normativo y jurídico de nuestras sociedades. Si la existencia de la ley si la existencia de la ley no permite que nos relacionemos, ¿qué podemos esperar nosotros de las otras leyes que quizás necesitamos? Entonces, la educación vial deja de ser un simple acto de recordar las normas de tránsito, sino supone dar las bases para garantizar un tipo de conciencia social que necesitamos para convivir. ¿Para garantizar? Un tipo, no sé qué dije, no me acuerdo, no tengo un guión. ¿Un tipo de base? Un tipo de base. ¿Y qué más? ¿Qué más dije? Para convivir.
¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Este problema, esta necesidad, no ha pasado inadvertida. En la última década, es decir, en las últimas 2 décadas, del 2000 al 2022, se ha generado un movimiento muy importante de grupos activistas a favor de crear una nueva conciencia de los derechos urbanos. El eslogan es el derecho a la ciudad. Crear una ciudad donde podamos vivir, no una ciudad donde vamos a hacer trámites y después volvemos. Ejemplos de grupos que trabajan en esto. La Coalición Internacional para el Hábitat, el Fórum Urbano Mundial, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Son todos grupos internacionales que trabajan sobre este problema que yo les mencionaba. Y por último, la propia ONU consideró que un rasgo necesario para satisfacer los derechos humanos es que se logre garantizar el derecho a la ciudad. Lo que parecía ser simplemente la enseñanza de señales de tránsito, ahora se muestra como la condición necesaria para garantizar los derechos humanos. Porque en el primer lugar donde convivimos, nos respetamos y acordamos, es en la ciudad. ¿Por qué tenemos esta preocupación tanto de generar una ciudad donde podamos transitar de manera segura, donde podamos vivir cómodamente? Porque para el 2050, el 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanizadas, es decir, como una extensión de la ciudad. Ya la ciudad no es algo de 1000 personas o 2000 personas, la ciudad es de millones de personas. Entonces tenemos que crear una ciudad que sea un lugar para todos, que comparta derechos universales, que garantice valores y objetivos comunes. Un lugar para todos, un lugar para todo el mundo, donde las necesidades sean escuchadas y haya respuestas proporcionales a las mismas. No puede ser que me tenga que tomar 2 colectivos para llegar a trabajar a un trabajo que se me va el 30% del sueldo de la movilidad para poder llegar a ese trabajo. Esa no es una ciudad para todos. Esa es una ciudad que falta a mis propios derechos. Entonces, el derecho a la ciudad es el derecho de que todos los habitantes, presentes, futuros, permanentes, temporales, etcétera, puedan habitar, utilizar, ocupar, ¿bien?, la ciudad, que podamos disfrutar la ciudad. Es una ciudad, el derecho a la ciudad es demandar una ciudad que sea justa, inclusiva, segura, sostenible, democrática. Nada que ver con la ciudad que tenemos hoy. La ciudad que tenemos hoy es una ciudad injusta, que nos excluye, totalmente insegura. No puede ser que en una ciudad yo tenga que terminar media hora antes mi clase para que más de uno pueda llegar bien a su casa. Aunque usted tenga una clase porque le abrieron la puerta de la oficina. Aunque usted tenga una clase por otro si abrió. Muy bien, exactamente. Muy bien. Hay que entender que la ciudad es un bien común que da lugar a una vida digna y por lo tanto tiene que compartirse
y por lo tanto pertenece a todos nosotros. La ciudad no es de alguien, es de todos. Quede claro que cuando estoy diciendo ciudad, lo hago en un sentido amplio, ¿bien? Pueblo, población, metrópoli, asentamiento, ¿no? Todo lugar donde convivamos. Todo lugar donde haya una comunidad política. Vecinos, por ejemplo. Un municipio también es una ciudad. O sea, para que entiendan que no estamos hablando de específicamente ciudad de una manera muy estricta. Para redondear la idea, el derecho a la ciudad significa garantizar un asentamiento humano libre de discriminación, con igualdad de género, que integre a las minorías y a las diversidades raciales, sexuales, culturales, inclusiva, con participación política, que garantice las funciones sociales, con economías diversas e inclusivas, que tenga vínculos entre lo urbano y lo rural. No es una ciudad que dice allá el campo y acá nosotros. ¿Se entiende? Entonces aparece acá lo que se dice una agenda de derechos urbanos. Esto es una propuesta real que estoy diciendo, que le dicen todos estos grupos que yo mencioné recién, ¿no? Está principalmente cabezado hoy en día por la ONU. La ONU está pidiendo que en el reconocimiento de los derechos humanos se incorpore los derechos urbanos. Quizás en esta cuarta generación de derechos que se está confeccionando, se incluyen entre los derechos urbanos. Hay varias construcciones sobre estas, yo les voy a leer una en particular. ¿Se le da como alguna asignatura algún año? O sea, en alguna materia. Por ahora esto se da en ética y ciudadanía. Pero no como materia específica. Por ahora no ocupa un lugar específico. Pero es un campo de estudio que está en crecimiento. Poco a poco se ha tomado conciencia de que garantizar los derechos humanos que queremos supone que el lugar exista, que sea algo real. Entonces se habla del derecho a la ciudad o el derecho urbano, ¿no? Entonces se tratan de crear ciudades que son sostenibles, amigables, seguras, ¿no? Está en un proceso. Son, en teoría, 8 derechos lo que se propone. 8 derechos. ¿Sí? Sí. ¿Espero? Bueno, como caramelo mientras espero. ¿Por qué está bien esta resfriado? No, creo que estoy incubando algo. No tengo fiebre ni nada, pero no quiero contagiar a nadie. Entonces, por las dudas, me puse barbijo. Como socialmente es aceptado ya usar barbijo, digo, mejor usar barbijo por un día y evitar cualquier inconveniente a cualquiera de mis estudiantes que no. ¿No se le empaña la mano? No, porque fíjate, se me pone bien abajito, ahí. ¿Empezamos? A ver, dígame, ¿cuándo se conectamos? Me dice espere y espero. Usted dice espere y después diga siga. Yo no estoy en su mente, no puedo. Sé que parezco un tipo inteligente, pero no lo soy. Ok, 8 derechos. Primer derecho, urbano. La ciudad libre de discriminación. En la ciudad nadie debería discriminarte por tu género, por tu edad, por tu salud, por tus ingresos, por tu nacionalidad, por tu religión, por tu sexualidad. Piensen en la ciudad en la que estamos. Vamos con un solo ejemplo. Tema de salud. Esta ciudad no está creada, San Juan, capital,
Si vos tenés una dificultad motriz, si tenés una discapacidad de movimiento, tenés un par de rampas, pero a veces lo loco es que en una esquina hay una rampa y en la otra esquina no hay. O sea, podés subir y nunca más bajar, te quedás totalmente atrapado. No hay semáforos con los botones para las personas no videntes. Sí, no. Por eso, pero encima, ¿dónde están? ¿Están en los lugares donde son necesarios? Yo sé que hay uno, por ejemplo, yendo al museo. ¡Al museo! ¡El museo que no se puede ver! O sea, el no vidente tiene un semáforo para ir al museo donde no puede ver lo que está ahí. No es un museo inclusivo, no es un museo sensorial, es un fucking museo de pinturas clásicas. No es un museo que te podés poner unos cascos auditivos y te hace un tour y te van describiendo. No, porque a lo sumo hasta lo entendería. Es un museo bien clásico. Acá tenés la pintura, acá tenés la pintura y acá tenés la escultura. ¿Puedo tocar para ver? No, lo siento. Entonces, ¿para qué carajo tengo yo un semáforo que me lleva a este museo? Eso es una ciudad que discrimina. No solamente que discrimina, sino que es hasta de una manera agresiva, porque te pone un semáforo que no tiene ninguna razón de ser en un lugar totalmente inoperante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, una ciudad libre de discriminación va a ser una ciudad donde vos podés circular sin importar tu género, tu edad, tu estado de salud, tu nacionalidad, tu origen étnico, tu religión, tu sexualidad. Segundo derecho. La ciudad tiene que abarcar a las minorías y a las diversidades. Es una ciudad, ¿qué sería una ciudad que satisface el derecho a las minorías y las diversidades? Entiéndase por diversidades, diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad sexual también. ¿Qué tiene que hacer este tipo de ciudad? Gracias. Proteger, respetar y promover las costumbres, los recuerdos, las identidades, los idiomas, las culturas de los habitantes. Es una ciudad que te señala que hay un grupo de personas que existe a pesar de ser una minoría. Por ejemplo, esta ciudad, San Juan, tiene, entre tantas otras cosas, el pesar de ser el tercer asentamiento que expulsa o anula o aniquila a los huarpes, ¿no? Y uno no ve nada de acá había tal cosa. No hay ningún recuerdo de eso, ninguna señalización de eso. Nada que te muestre qué pasó con esas personas donde había un asentamiento. ¿No les gustan los huarpes? Piensen. Hay algunos museos que sí. Pero tenés un museo, pero en la ciudad debería haber placas, lugares. Encima. Como cuando llevaban a la Laja y ahora ya está todo abandonado y chao. No sé qué es la Laja. ¿Es donde está en el Bardón? ¿No has ido? Era como un museo. Ahí estaba. He ido al Bardón, no he ido a la Laja. En la cuadra que están aquí. Y tenían las casitas, todo como era. Yo me acuerdo que había ido cuando iba a la primaria. En Angualasto, que yo sí he ido, están las tolderías, ¿se llaman? Las casas enterradas que decían, al lado de la ruta. Está la ruta y pegadito al lado están las casas. ¿El problema son las casas? No, el problema es donde se hizo la ruta. Y son rutas de piedra. Pasa la planadora y tira piedras a los costados, pegándole y destruyendo cada vez más un patrimonio histórico. Son casas de más de 400 años, de 500 años.
¿Pero hay un reconocimiento de eso? No. Y con el terremoto del 44, son muy pocos los edificios que se marcaron. Tenemos la mayoría de edificios que dicen esto estaba antes, pero los que desaparecieron, no hay ninguna placa, acá previamente existía tal cosa. Hay como una búsqueda, un olvido. Y una ciudad que olvida es lo peor que puede haber. Una ciudad que no tiene memoria es una ciudad que no recuerda las injusticias o los dolores. Entonces el derecho a abarcar la minoría y la diversidad va con eso. Va con eso. ¿Eh? En el tema de los dinosaurios también se podría explotar acá muchísimo más. Claro, porque San Juan ha sido una, ¿cómo se dice? Se podría hacer porque si es así, es territorial, tenemos todas las montañas, todo para que no nada. Bien. Pero eso viene de turismo, del gobierno. Eso viene de una ciudad que no es justa. Tercer derecho. Garantizar la igualdad de género. La ciudad debería establecer las medidas para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas, que puedan vivir una vida libre de violencia en la ciudad. Acá no creo que tenga que dar ningún ejemplo. Todos saben lo peligroso que es la ciudad para el género femenino. Las mujeres son las que tienen mayor índice de ser robadas o de ser violentadas que los hombres. Es una ciudad que es violenta hacia la mujer. No se garantiza la igualdad de género. Cuarto derecho. El derecho a la participación política. La ciudad debería ofrecer maneras para que los ciudadanos ejerzan, reclamen, defiendan y promuevan la gobernanza, el gobierno. ¿Cuántas cosas se hacen en la ciudad que uno no estuvo de acuerdo y le hubiese gustado poder elegir? Yo les digo una cosa, el puente entre el Bicentenario y el Centro Cívico, ¿para qué cuerno está ese puente ahí? A ver, yo no discuto la belleza arquitectónica del puente, es bellísimo, lo que vos quieras, pero quizás había otras urgencias en la ciudad antes de construir un maldito puente. Quizás necesitaban una mejor calle o un mejor tendido eléctrico. No puede ser que llueve y se inunde todo. No, como dijiste, hacer rampas. ¿Eh? Hacer rampas en vez de... O hacer rampa, o sea, no es estar en contra del puente. El puente de última, si resolvimos todo y ahora queremos poner puente por todos lados, pero bienvenido, poné puente por todos lados, pero no me quites a mí en el lugar de la opinión. Porque no, de esta manera, que el ciudadano no pueda elegir o no pueda siquiera expresar su voto, se dice que el ciudadano no puede elegir en qué ciudad vive. Es la que te tocó, macho, manejate. Y no tiene que ser así. No tiene por qué ser así. La peatonal también. La peatonal. Que arrancaron los árboles. Que fueron como... Muchas personas no estuvieron de acuerdo y Arrancaron los árboles, encima se Encima van la a sombra, hacer el calor tipo que hace. encuestas, porque antes de hacer ese tipo de obras hacen encuestas. Y están viendo que hay gente que se opone y no les importa, sí, tienen con el proyecto que tienen que ahora hacer. están cambiando la plaza. Ahora cambiaron macetas de nuevo. Quieren poner adoquines alrededor de la plaza. ¿Quieren qué? Quieren poner adoquines alrededor de la plaza 25. Sí, como que quieren recuperar la plaza vieja. De última, la idea es la siguiente. No está nada de malo pensar en esos proyectos. Lo malo es que no tengamos voz y voto en esos proyectos. De última, hasta quizás la idea es buenísima. Quizás es la mejor idea del mundo. No discutamos. O sea, uno esta idea del derecho a poder participar, ¿no?, en la ciudad no es en contra de la idea, es déjame participar. Es como si fuésemos una familia de 5 y 4 eligen dónde viajar y el quinto manejate, vos, pero yo quiero elegir tal lado, no sé, ya dijimos todo esto, decimos, ¿qué onda? ¿No?
Es eso, de última, estamos todos de acuerdo que queremos salir de viaje de vacaciones, metele, ¿no? Estamos todos de acuerdo con la idea de que hay que cambiar algo, pero dejemos de proponer algo. Okay. Quinto derecho. La ciudad tiene que cumplir su función social. La ciudad, yo les dije al principio, tiene una función social. ¿Cuál es? Dar acceso igualitario y fácil a la vivienda, a los bienes, a los servicios. No puede ser que si yo estoy en cierto lugar de la ciudad, hay cosas que no tengo. Acá no llega el internet. ¿Cómo que acá no llega el internet? Acá no tenemos gas. ¿Cómo que no tenemos gas acá? Es una locura eso. Acá no llega el colectivo. Tenés que caminar 10 cuadras para llegar al colectivo. Digo, no puede ser que el acceso no sea equitativo y sea tan difícil acceder. Te dice, ok, vos podés tener gas, pero tenés que pagar el caño que tiene que llegar y un fangote guita. Pero no puede ser que me lo hagan tan difícil. La ciudad tiene una deuda, tiene que cumplir su función social. ¿Se entiende? No se debe, pero es. Claro, por eso se habla de la necesidad de los derechos urbanos. En serio, sí. Qué bueno tener una persona que avala lo que decís vos, ¿viste? Sexto derecho. El derecho a tener espacios y servicios públicos de calidad. Necesitamos una ciudad donde podamos estar en los lugares públicos, plazas cómodas, parques con todas las necesidades. Hay a veces que uno tiene que irse muy lejos para estar en un parque o en un lugar, ¿no? Hay gente que en su barrio no tiene una plaza. Y para irse a una plaza se va al Teatro Bicentenario. Y dice, mira, lo único que puedo hacer es salir y mira, porque lo único verde que tengo en todo este lugar es esto. ¿Qué? Que justamente se va, pero hay una aglomeración de gente que por ahí es incómoda. Y claro, porque es lo único que tienen. Y no hay ni baño. Y en algunos lugares hay proyectos de plaza, pero están secos, nadie se ocupa, el municipio no fomenta que ese espacio se vea función. ¿Sí? No se cumplen Muchas veces los derechos urbanos. Iniciativas vecinales, donde los mismos vecinos comienzan a plantar algunas chapas de pasto, empiezan ellos para darle mejor lugar a sus hijos también. Y sí, pero Pero no es responsabilidad de él. claro, No hace nada. tendría que ser un trabajo de todo, no tiene que ser el esfuerzo de 5 o 6 para sostener eso. ¿Qué? Quiero una opinión de él. ¿Qué opinión? Sí, que lo veo robando la plata. Sí, los corruptos existen, pero también nosotros somos cómplices de esa corruptela porque se aligera la moral nuestra. Decimos, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿O por qué voy a hacer algo si no puede nada cambiar? Y ese es un problema que se da en la ciudad. Pensamos que la ciudad ya está terminada, que no se puede modificar. Y justamente esta idea de derechos urbanos es cambiar. La basura, bueno, si yo tiro ese papelito, ¿qué le va a hacer? Todos, sumando todos los papelitos que tienen todos, contaminan. Que es una ciudad cochina. Séptimo derecho. La ciudad tiene que ofrecer espacios de economía diversa e inclusiva. Esto supone que la ciudad tiene que darte los medios para vivir. La ciudad te tiene que dar trabajo decente. No puede ser que no haya trabajo para todos. Es una estupidez que no haya trabajo para todos. De economías diversas. Tiene que dar lugar al trabajo de cada uno de nosotros. Y un trabajo digno, no un trabajo explotado o en negro, como se dice. Y al mismo tiempo tiene que permitir ese tipo de economías que son más economías compartidas o domésticas, como las ferias, el intercambio, el trueque. Debería darse un lugar para ese tipo de cosas. Como que la ciudad debe tener un espacio para que esas personas puedan desarrollar ese tipo de economía. Supone dos cosas.
Uno, lo que decís vos, y dos, que todos nosotros tengamos oportunidad de un trabajo decente y digno. No puede ser que haya alguien sin trabajo, si tiene la capacidad de trabajar, ¿no? Un infante, pero todo adulto que puede valerse por sí mismo debería tener la oportunidad de acceder a un trabajo decente y digno. No puede ser que no haya trabajo. Siempre hay cosas para hacer en una ciudad. ¿Se entiende? Pero hay gente que está 4, 6 meses, 8 meses buscando trabajo y no consigue nada. No tiene sentido eso. Octavo y último derecho. Garantizar los vínculos urbanos y rurales. La ciudad no puede desconocer al ámbito rural. La producción, las comidas y muchos bienes vienen de lo rural. Pero mayormente se lo deja totalmente de lado. Si te llega agua, manejate. ¿No? Totalmente olvidado. Yo conozco un caso en Malimán. No sé si conocen Malimán. Un pueblito. ¿Cómo? No, pero es un pueblito ahí. ¿En Valle Fértil, no? Sí, en Valle Fértil. Que le pedían al municipio, creo que Malimán depende de Hacha. ¿Hacha puede ser? Sí. Hacha les... Sí, creo que sí, Creo que Valle Fértil o la... Acá hay uno también que es Mona, que depende de Hacha, no tiene agua. Claro. Y le pedían al municipio elementos para mejorar los campos de sembrado. Por ejemplo, un tractor que venga a arar la tierra. Ni siquiera querían que les compre un tractor, alquilar un tractor, que le den la oportunidad de alquilar un tractor. No lo resolvió la ciudad y la minería les dio un tractor. Entonces, fíjense, el ámbito privado dio una solución y uno sabe que esa solución tiene un interés específico, viene con doble intención. Pero estas personas necesitaban un tractor y el problema se les solucionó. Tenían un tractor. Dijeron, este tractor es para la cooperativa, manéjense, ustedes le ponen la nafta. A mí no me cuesta nada, soy una minería, así que un tractor, hago así, te lo tiro así. ¿No? Pero eso habla de cómo se quiebra el vínculo urbano-rural. La necesidad de buscar otros caminos, otras cosas que no deberían hacerse. Deberían ya estar satisfechos desde la ciudad. ¿Se entiende esta propuesta de los derechos? Entonces, fíjense, tenemos la cuestión ética de la ciudad, la cuestión de satisfacer los derechos. Ahora veámoslo desde la escuela. ¿Se entendió, no? Lo que estaba construyendo. Construir primero toda una situación del problema del tránsito, después el problema de la ciudad con el derecho, y ahora la educación vial desde la escuela. Vialidad y escolaridad, si quieren que le pongan un nombre bonito. Las calles, las rutas, las veredas, todo el sistema de circulación de la ciudad es muy complejo y cada vez se vuelve más complejo. Hay más niveles de camino, por ejemplo, el recorrido de los colectivos, el paso de la bicicenda, el paso de los autos, el paso de los taxistas, el paso de ¿cómo se llaman de los monopatines eléctricos? Se va cada vez complejizando más el tema, lo que aumenta el riesgo de accidentes o situaciones. Entre todas estas cosas aparecen esfuerzos a veces de los medios masivos de comunicación que tratan de explicar cómo hacer en tales situaciones, etc. Sobre estos esfuerzos tenemos que pensar el lugar de la escuela. La escuela debe implementar programas de educación vial ya desde edades tempranas, como es primaria o el ciclo inicial.
con ustedes en este caso me voy a concentrar en las cuestiones de primaria, ¿bien? Hay elementos de inicial, pero bueno, no va al caso en este punto, ¿bien? Esta educación vial trata de pensar las necesidades sociales urbanas, ¿bien?, desde estos derechos de la ciudad, donde no es suficiente enseñar la señal de tránsito, o la diferencia entre una cuadra y una esquina, o cómo se usa el semáforo o el transporte público, sino que se enseña, todo eso se enseña, no vamos a decir que no, es importante, pero todo eso se enseña dentro de un marco de qué es lo público, qué es lo vial y qué es el tránsito. Lo público, lo vial y el tránsito. ¿Entienden? Y con esos tres aspectos se trabaja. Sí. ¿Cómo se ha enseñado históricamente la educación vial? ¿Cómo se la ha enseñado? Bueno, se ha creado un imaginario, una fantasía. ¿Qué? Es un mensaje. Se ha creado la imagen, el imaginario de que todo lo que está afuera de la casa es peligroso y ajeno. Por ejemplo, jugar en la calle es peligroso. Hay que estar encerrado en la casa. Y ante este imaginario, los docentes han tomado históricamente dos actitudes a la hora de enseñar la educación vial. Por un lado, se cree que educación vial es enseñar los peligros, ¿ok? El tema de los accidentes, las muertes, lo que sirve solamente para alimentar el temor y generar una paranoia. Segundo, se ha tratado de enseñar educación vial a través de leyes precisas. ¿Qué sé yo? Se le pide a los estudiantes de primario que reciten las normas de tránsito, ¿bien? O que recuerden cada una de las señales según los colores. Que identifiquen lo que es correcto y lo que no. Claro. Esto genera una actitud totalmente acrítica de cómo vivir la ciudad, porque no te enseño a pensar la ciudad, te enseño a repetir la ciudad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En una palabra, esto no es una enseñanza ética, porque no te enseña cómo comprometerte como transeúnte y ciudadano en la ciudad y en el espacio público. Hay que quebrar este imaginario de que el afuera es peligroso. Entonces, quizás cambiar la idea de educación vial a la idea de educación del transeúnte, del caminante, de quien transita la ciudad. En vez de enseñar los accidentes, los peligros y las leyes de tránsito, enseñar cómo construir criterios de circulación, criterios que te permitan tomar decisiones fundamentadas a la hora de moverte por la ciudad. Criterios que te permitan un tránsito justo y solidario en el espacio público. Criterios que incluyan la seguridad personal, pero la seguridad de los terceros, de los otros también. Criterios que incluyan las condiciones de comodidad, de costo, de tiempo de viaje. Vamos, gente. Esta educación vial, esta educación del transeúnte, implica algo profundamente ético, porque le estoy enseñando valores, cómo valorar la circulación, cómo ponderar. Supone no naturalizar el movimiento, sino desnaturalizarlo. Preguntarse, ¿pero por qué la gente hace esto? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué va de esta manera? ¿Qué pretende hacer con eso? ¿Qué se gana y qué se pierde? Y en esta reflexión ética del transeúnte,
una de las preguntas que nos tenemos que hacer, y es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer, es el rol del automóvil, del vehículo. Porque el vehículo ya no es un medio de transporte que me permite ir del hogar a la calle. El vehículo es un instrumento de relación. Me relaciono con lugares, me relaciono con personas, voy a espacios públicos. Fíjense, tal nivel de relación social establece los vehículos que en San Juan, en esta semana, hay un motoencuentro. Gente que le gusta andar en motocicleta de todo el país se junta en San Juan para compartir la pasión de un vehículo en particular. Entonces el vehículo no es simplemente un transporte, incluye valores, incluye interpretaciones que ponen en cuestión y en juego cómo circulamos y cómo entendemos esa circulación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero, ¿y ahí cómo entraría en el juego, por ejemplo, los criterios de las personas que, por ejemplo, están haciendo esa jornada que ustedes comentan? Sí. Y ellos son ruteros, pero por placer. Sí. ¿Cómo ellos deberíamos enseñar cómo esas personas deben actuar de determinada manera sin molestar a la persona que sí transita porque decide trasladarse a un trabajo, Sí. otros que están trabajando en repartir productos? Hay algo ahí, ¿no es cierto?, entre ellos. Algo como que no estoy entendiendo. Claro, entre las personas que van por la calle por placer, o sea, Sí. que van viajando, como en el caso de estas personas, Sí. y las personas que están circulando por otras razones. Bueno, habría que promover la idea de que la calle es un derecho de todos. Entonces deberían poder andar estos tres niveles de personas que vos me has señalado: trabajo, distribución y placer, sin ningún obstáculo. Es decir, la una no debería obstaculizar a las otras, ¿bien? Y también la calle debería estar preparada para ese tipo de circulación, ¿bien? Sí, porque En si casos- una persona va viajando despacio, tal vez molesta al que viene con Claro. el paso apurado. En casos como estos, por ejemplo, de un evento, se debería, por un lado, anoticiar a la población de lo que va a venir, y segundo, preparar rutas alternativas ante los probables congestionamientos que se dé de gente. Que se haga o no se haga, no lo sé. Yo creo que históricamente este tipo de cosas se dejan que exploten en la cara y después se quejan. Pero técnicamente se debería enseñar a que hay un lugar para cada tipo de transeúnte, hay un lugar para cada usuario de automóvil, ¿bien? Y en ese sentido somos todos iguales. Nadie debería tener mayor potestad sobre mí respecto a la calle. La calle debería estar creada o gestionada de tal manera que me permita a mí desplazarme o transitar. Pero no nos vayamos tan lejos con el ejemplo de los motoqueros. Los ciclistas, cargar bicicleta, trabajo. Bueno, yo iba a otro caso, pero ese es otro buen ejemplo. Los ciclistas que cortan grandes tramos, ¿no? Y no te avisan, o no tienen una bueno, ya sabes que todo el domingo Claro. en la calle van a ser cortados. Y no hay claras rutas alternativas. Sí, muchas veces ellos también, bueno, yo a mí me gusta ver las páginas de ciclismo, y muchas veces ellos desconocen, los organizadores, y se encuentran por una calle cortada y se arma un desmayado de gente, un accidente que se te va encima, porque hasta ellos mismos ni siquiera saben que las calles no están preparadas para ese tipo de deportes, o no les avisaron que justo hubo un caño roto ahí. Sí. Yo estaba pensando quizás algo más cotidiano, pero están buenos los dos ejemplos. Estaba pensando el auto que para sobre el camino entre esquina y esquina, ¿no? Ahí tenemos puesta en tensión el derecho a la calle entre el peatón y el usuario del automóvil. La calle debería ser derecho los dos. ¿Por qué yo tengo que dar todo un rodeo para poder seguir mi camino? Porque se paran literalmente en la esquina.
Más de uno se siente tentado de pasarle por arriba al auto, abrir la puerta y pasar por el medio. ¿No? Claro, pero es lo menos. Hay muchos videos, pero en realidad cotidianamente pasa que el que tiene automóvil cree que tiene mayor potestad y corta. Entonces, el automóvil es un problema ético, porque es un elemento muy grande y poderoso que impone poder. Un automóvil te puede atropellar, impone una imagen que te puede poner en jaque. ¿Sí? Entonces, la educación vial, finalmente, tiene que ser una educación con valores. ¿Bien? Valores para el tránsito, para transitar de una manera justa e igualitaria. Esto supone que tenemos que aprender a analizar los espacios públicos. No es simplemente reconocer una plaza o una calle. Analizar por qué esa plaza está ahí y qué implica que la plaza sea lo que es. Es decir, aprender a usar los espacios públicos y conocer cómo se regulan. ¿Saben que hay una estadística de cuántas plazas tiene que haber por metro habitado? ¿No? Creo que es cada 2.000 o 1.000 habitantes tiene que haber una plaza. Eso no se cumple, ¿no? Suponte en el peor de los casos que sea 2.000. No hay cada 2.000 personas una plaza, para nada. Educar vialmente con valores supone enseñar que circular es al mismo tiempo un derecho, el derecho a la circulación, como una responsabilidad. Si estás circulando, sos responsable de ello. Tenemos que preparar a nuestros estudiantes de primaria para circular por la ciudad, que tengan conciencia de los derechos que le competen, que tengan conciencia de las responsabilidades que le competen. Es más, tendríamos que preparar a estudiantes para participar de los debates que implica moverse en la ciudad. Por ejemplo, qué leyes hay que poner o cómo regular la circulación. Un estudiante que se forma con la educación vial orientada hacia los valores debería resultar con una actitud participativa y crítica que pueda resolver los conflictos del espacio público. No que se vayan a las piñas cada vez que están en desacuerdo con algo o se vayan con insultos. ¿Profe? Sí. ¿Hay en San Juan algún lugar donde uno pueda formarse así en educación vial? No. Esto. O sea, sí, lo vemos así. Estaría bueno que uno pueda acceder a ese tipo de formación. En una época... Te lo sirven para sacar el carnet, pero te dan cosas básicas de la Claro, pero que señalización. vos puedas ir a estudiar y también formarse, porque también hay cosas que nosotros damos por supuestas que no son así, como él está haciendo ese análisis de cómo movernos, cómo reconocer el uso de determinados espacios. Claro. No existe como tal. Hacen campañas como de capacitaciones, pero ni aún así te dan... Claro, divulgan paquetes de información. Profe, en la escuela donde nosotros estamos haciendo la práctica, hace unos días fueron las personas que dan así pequeñas clases de educación vial, y sí, solamente se les mostró a los chicos imágenes de está bien estacionado el auto, no, Claro. por qué obstruye la calle, quién debe viajar atrás, usamos el cinturón para qué, el casco. Sí, sí. Igual no estaban bien capacitados para dar esa charla. ¿Por qué? Le preguntaban a los niños del segundo, primero y tercero qué conceptos tenían sobre circular en un vehículo. Sí, y los niños Con daban esas más mismas conceptos que palabras. ellos. Así les preguntó. Y medio. No entiendo ni siquiera la palabra concepto. No, aparte los niños aportaban mucho más de lo que ellos podían alimentar a una idea prematura de los niños, o sea, digamos, como que se quedaban con lo que, no, está mal, viaja mal porque debe ir atrás, muy bien, quedaba ahí. O sea, no Te entiendo. No había una formación para alentar el pensamiento crítico. Era una enseñanza. Vieron que yo dije que había dos tipos de enseñanza: de terror, de mostrar los accidentes, o de las leyes, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Las dos
terminan siendo muy negativas porque termina siendo un sujeto acrítico que no puede pensar en la ciudad en la que vive. Que convengamos, es la educación que todos nosotros tuvimos, educación vial cuando íbamos en primaria y en secundaria. Es la educación que nos enseñaron a nosotros. Es tarea de ustedes enseñar de otra manera la educación vial. Es tarea de ustedes. Mía no, de ustedes. Mi tarea la estoy cumpliendo ahora mismo. Es enseñarles a enseñar de otra manera. Para dar una definición clara de toda esta reflexión de qué sería educación vial con valores, sería un conjunto de saberes conceptuales y prácticos, que se orientan a garantizar la participación pública desde prácticas viales seguras, con el fin un conjunto de saberes conceptuales y prácticos orientados a garantizar una participación pública desde prácticas viales seguras, con el fin del uso y del disfrute de los espacios públicos. Eso sería educación vial con valores. Conjunto de saberes y prácticas, ¿bien? ¿Cómo? Del disfrute de los espacios públicos. Básicamente aprender a usar y a disfrutar el espacio público de una manera segura y participativa. ¿Ok? Entonces, desde el nivel primario, tenemos que pretender que los estudiantes, los niños y niñas, puedan explorar todas las posibilidades que se incorporan en lo público. Que conozcan el derecho a la libre circulación, que conozcan el derecho a la circulación segura, lo digo lo más básico posible, que entiendan que ser ciudadano supone moverse en la ciudad. Todos nosotros nos movemos por la ciudad, todos los que están acá se mueven en la ciudad. Llegar hasta aquí es moverse en la ciudad. Entonces, si todo el tiempo nos estamos moviendo, si parte de nuestra experiencia cotidiana es ser un transeúnte, tenemos que lograr un entendimiento de eso, porque nos ocupa la mayor parte de nuestro día. Pocos están todo el día en su casa. La mayoría de nosotros nos vamos y volvemos unas horas a casa. Comemos, cagamos, nos bañamos, dormimos y seguimos. Y se acabó, porque después al otro día tengo que volver. Suponte que tenemos un trabajo regular. Siempre estamos por lo menos 8 horas fuera de casa, suponiendo un trabajo regular, ¿no? Yo como docente trabajo en 3 instituciones distintas. Entonces me tengo que mover a 3 puntos distintos de la ciudad todo el tiempo sin contar mi casa, ¿no? Entonces, No fue una ciudad segura. Y no es una ciudad segura. Para mí, ni para ustedes. O sea, me pasó a mí como le pasa a tantos como todos los días. Pero yo sé lo que se pueden preguntar. Ok, profe, estamos de acuerdo con esta idea de que tenemos que entender nuestro rol y el uso y el disfrute del espacio público. Pero ¿por qué le tengo que enseñar a un estudiante de primario esto? Un estudiante de primario parecería que no tiene un uso directo con la ciudad porque lo llevan, no es que va, ¿no? Bueno, primero hay que entender que los estudiantes de primario y también de inicial, ¿no?, tienen totalmente un rol activo sobre esto, no son sujetos pasivos de la circulación, porque experimentan la movilidad, tienen recorridos que hacen todos los días y
van aprendiendo en esos recorridos distintas conductas viales. ¿Qué sé yo? Si lo lleva una traffic, si lo lleva el papá o la mamá, aprende un recorrido de la ciudad y aprende una manera. Ve que el padre o madre o la traffic se para en el semáforo o no se para, o toca bocina. Yo he visto a Claro. mis sobrinos cuando los autitos, correte, pelotudo. O sea, Claro. digo, eso lo escuchaba mi cuñada. Exactamente, sí. Es parte de su cotidianidad el espacio público. Profe, ¿hay alguna forma de podérselo enseñar y, no sé, que no sea todo tan negativo, darles alguna esperanza de Sí, ya voy a dar unos ejemplos. que la cosa va a cambiar? No, justamente la meta es enseñar de tal manera que se termine transformando el sujeto, ¿no? Se busca una transformación, una fuerza más liberadora. Pero tenemos que entender el problema, porque, Creo que se sigue enseñando mal. bueno, pero ustedes están en la oportunidad de cambiar ese se sigue enseñando. Porque mi hija le enseñó ahora, está en segundo, lo mismo que hablamos recién, cuáles son las señalizaciones que están prohibidas, lo que se debe prohibido hacer, lo que se puede hacer. Y han hecho una maqueta. Está bien. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar eso. Porque es así. Cuando quemen la papa, Nos han hecho hacer un auto del futuro, supuestamente, que cuida el medio ambiente. ¿cómo? No del futuro. Pero Okay. un vehículo, ella podía hacer un vehículo del futuro y el padre le hizo un autito que iba a tener un panel solar, como para que no usar, para usar energía renovable. Okay. Pero no sé qué más han hecho en esa maqueta, porque Está bien. Educar en el nivel primario en términos viales y con valores es poner en foco al estudiante como un sujeto de derecho. No prestamos atención a la vía o al camino, que son cosas inertes, sino tratamos de enseñar al estudiante que es un sujeto de derechos y que es un ciudadano que se mueve por la ciudad. Cualquiera sea el medio, la forma con la que se desplaza. ¿Bien? Es más, hay 5 valores que se tienen que enseñar en educación vial en primaria. Dije 5 valores. Espero. Vale. Me tomo un traguito de jugo. Ahora sí. Primer valor, el tránsito seguro. Tenemos que mostrar a nuestros estudiantes que hay conductas seguras o que promueven la seguridad en las prácticas cotidianas de transitar. Seamos peatones, seamos pasajeros de transporte público, seamos ciclistas, seamos acompañantes de vehículos particulares. ¿Bien? Hay ciertas conductas que son más seguras que otras. Primer valor, el tránsito seguro. Segundo valor, la participación ciudadana. Es decir, que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes que tienen que poder expresar sus opiniones, dar sus aportes y perspectivas en la convivencia vial. Es decir, poder ofrecer sus opiniones sobre lo que se encuentran en el espacio público. Tercero, el cuidado de la salud. Acá está la idea de promover el uso de lo público en términos de cuidado psicofísico. Por ejemplo, lugares para caminar, lugares para hacer ciclismo, lugares para jugar, lugares para hacer deporte. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuarto,
el desarrollo de la autonomía. Parte de nuestro trabajo como docentes de nivel primario es fortalecer la exploración del entorno, conocer el lugar que lo rodea, buscar solución a los problemas, reconocer los límites, reconocer las posibilidades que te da un lugar y tomar decisiones sobre eso. Por ejemplo, hablar de qué cosas hay que tener en cuenta si uno va a la escuela solo, o si sale a jugar con amigos, o ayudar con las compras en el barrio. Es decir, hay ciertas autonomías que se tienen que promover. Puedes ir de tal lado a tal otro, puedes hacer tal cosa a tal otra en el espacio público. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y quinto, la movilidad justa e inclusiva. Tenemos que enseñar que moverse en la ciudad no tiene que generar desigualdades. No es que por ser mujer no puede ser taxista, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Conocen ese estereotipo? Ahora un poco se ha ido. O colectivero, ¿no? Entender moverse en la ciudad que no tiene que generar diferencias, desigualdades. Desigualdades de género, de clase, de edad, etcétera, ¿no? Ok. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Esta vez voy a profundizar un poco más en qué y cómo enseñarlo, dado que históricamente hay como un imaginario de la enseñanza, la pedagogía del terror sobre educación vial, que acá estamos tratando de sacar. Así que esta última 20 minutos, media hora, voy a tratar de mostrar otras maneras de enseñar esto con contenidos más específicos, ¿no? Según los niveles. ¿Ok? Vieron que yo mayormente dejo unos 10 minutos. Bueno, ahora me he dedicado un poquito más. Por el tema de que estoy tratando de demostrar que hay otra manera de enseñar educación vial que no se agota en las señales de tránsito. No estamos en contra de que se enseñe la señal de tránsito. Eso hay que enseñarlo. Pero quizás se puede enseñar desde otro lugar. Más crítico, más constructivo. Que fortalezca esta cuestión de la autonomía y de la justicia. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Estamos todos en la página? Ok. ¿Qué? Es que no sé. Abran. Yo no estoy en contra de... Ahora sí una carta. Lo primero que tiene que entenderse es que los espacios viales, urbanos o rurales, no están diseñados para las características y necesidades de gran parte de su población. La ciudad no está diseñada para ciertos usuarios, a saber, niños, niñas, adultos mayores o personas con discapacidad. Por lo tanto, nosotros le vamos a enseñar a un grupo específico de esas personas que no están siendo consideradas en la ciudad, los infantes.
Entonces tenemos que enseñarles, entre varias cosas, que al momento de transitar tienen que estar más atentos, porque la ciudad no está construida para ellos. Tienen que tomar decisiones quizás más complejas y tienen que evitar ciertas situaciones de riesgo. Por las características propias del desarrollo de primaria, ¿no? Durante el periodo de los 6 a los 12 años, las condiciones físicas, cognitivas, conductuales, emocionales van cambiando, ¿no? También cambian sus cuerpos. Entonces nosotros tenemos que educar y orientar y acompañar según la etapa formativa en la que se encuentren. No es lo mismo lo que tenemos que enseñar en primer ciclo que en segundo ciclo, quiero decir eso, ¿ok? Y acá hay que prestarle más atención a esa diferencia de ciclos por el tema de que las contexturas, los desarrollos y el tipo de decisiones que pueden tomar en la gran ciudad va a ser muy distinto. ¿Entienden lo que quiero decir? De cualquier manera, todo lo que enseñamos en este punto es para fortalecer ciertas habilidades de desplazamiento que ya tienen dominadas, porque ellas se aprenden a nivel inicial, y promover la autonomía y la confianza. Fortalecer ciertas habilidades de desplazamiento. Vos veis que yo me acuerdo de lo que yo digo y es como... Es que yo tengo acá como 2 frases que me hacen acordar lo que tengo que decir para no irme por la rama. Entonces yo voy armando el texto en mi cabeza y debo decir, ¿qué fue lo último que dijo? Tendría que reiniciar el discurso para poder llegar a lo que he dicho. En primaria, bien, tenemos que enseñar 2 cosas. En primer ciclo, nos orientamos al estudiante como peatón. Nos concentramos en el rol del estudiante como sujeto de derechos que usa un derecho en particular, que es el ser peatón. Centrándonos en un área de circulación. ¿Cuál es? Escuela y cercanías. Okay, primer ciclo, peatones en un área de circulación, la zona de la escuela. Si les hacen hacer un croquis, las ¿Sí? calles. Sí. En segundo ciclo, ya podemos incorporar el usuario de transporte públicos y quizás de algunos medios como la bicicleta. ¿Ok? Centrándonos en la conexión con su barrio, la escuela y algunos puntos de la ciudad. Hospital, comisaría. ¿Qué? En el segundo ciclo. Es el usuario de transporte, mayormente público, pero puede ser transporte en particular como una bicicleta también. Centrándonos en la conexión barrio, escuela y puntos de la ciudad. Siempre concentrándonos, tanto en primer ciclo como segundo ciclo, en que el tránsito es algo solidario, no es algo que yo hago primando mis valores. Yo transito cuidándome a mí mismo y cuidando al otro. Yo transito respetando la norma porque a través de ella puedo reconocer y cuidar a los demás y cuidarme a mí mismo. Los contenidos a enseñar son... vieron que es súper específico entonces. El sujeto como transeúnte, ¿no? Tipo de transporte público. Colectivo, auto, moto, tren, autobús, bicicleta, etcétera, 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 etcétera. Sendas peatonales
y tipos de peatones: niño, adulto, adulto mayor, persona con discapacidad. Reconocimiento de los lugares públicos y de los lugares privados: plazas, veredas, bancos, casas. Uno de mis favoritos: reconocimiento de los sonidos de la ciudad. Cómo suena un auto, cómo suena un colectivo, cómo suena una muchedumbre de gente. Porque cuando son pequeños, más en primer ciclo, muchas veces se ven paralizados por ciertos sonidos. Se bloquean, tal vez en el medio de una calle con una bocina, Claro. que es a lejos. Ellos pueden Exacto. Aprendizaje en el aprendizaje en el uso de los semáforos. Cómo se usa el semáforo del automóvil, cómo se... Eso es el segundo ciclo. No, todo es... Eso es en general. Son los contenidos en general. Semáforos del automóvil, desde el ciclismo, desde peatón y de persona con discapacidad. Porque, profe, Sí. yo noto que hay muchas personas que, por ejemplo, no entienden el muñequito cuando caminan. Cuando lo ven rojo, me parece que... Claro, pero hay gente que no lo ve como que el otro tiene que parar para que vos cruces, ¿entendés? Yo noto que se equivocan a veces así. Ya va a ver. Pasa corriendo, no se ve el verde, que ya tiene que te dice que vos cruzás. Mirá, Algunos tienen eso, como ser en Santa Lucía, ahí en la Balaguer que no cruza nadie, cruza caminando, hay uno que tiene la alarmita y Claro. acá creo. Eso es para las personas no videntes que puedan escuchar. Si no están algunos como acostumbrados a eso, a verlo en una ciudad, pues puede confundir. Creo que acá en la Rautin y Santa Fe. Bueno, con el tema de los croquis que hablábamos recién, de conocer en primer ciclo lo que sería la zona de la escuela y aledañas, y en segundo ciclo barrio, escuela y ciudad, podemos construir mapas: manzana de las escuelas o el barrio de los estudiantes, el centro de la ciudad, marcando en ese proceso lugares importantes, ¿no? Centrales de policía, hospitales, museos, negocios, supermercados, por ejemplo. Bien, entonces se puede aprender a entender la ciudad desde ese orden, ¿ok? Pasos peatonales marcados, pasos peatonales no marcados, porque a veces están marcados y a veces no. ¿Entiendes lo que quiero decir? Con respecto a ser acompañante en un vehículo, no es lo mismo ser acompañante en un automóvil que en una motocicleta. Hasta los 10 años No se puede. no se puede Se qué. puede ser acompañante de una moto. Ok, pero yo iba a decir Bueno, pero eso es lo que sí. deben, hasta los 10 años técnicamente se tiene que viajar con un sistema de retención infantil, es decir, no sobre el asiento, sino sobre un asiento especial. ¿Qué asiento? Se llama asiento de grupo 3. Asiento de grupo 3, así se llama. Claro, es como un sobreasientito para que el cinturón de seguridad del auto no le dé justo sobre el cuello, sino que Es quede un normal. modelo de cinturón de 3 puntos, que es así. Así. Ese es el tipo 3, así. Se cruza acá y se cierra acá. ¿Bien? Claro, pero ahora también viene que te pones, es como la butaca, la haces, fija lo tiene, la haces como un asientito nada más para que el cinturón de atrás le pase bien por su cuerpo y no le quede en el cuello. Porque cuando son muy bajitos no llegan, no les queda mal puesto. ¿Modelo cómo se llama? Tipo 3. No conozco ese modelo que decís vos, desconozco. Sí, la butaca le sacas. No digo que no exista, digo que no lo conozco. Claro, la butaca le sacas la parte de atrás, que es la que tiene lo que te dice, y queda para ponerse el cinturón nuevo. Ok. Hasta los 12 años, 13, depende de la altura. Bueno,
Hasta los 12 los niños en un auto deben viajar atrás. Puertas cerradas y con seguro y volumen bajo de la música. ¿De verdad bajo? ¿Eh? ¿De verdad tiene que ir bajo el volumen? Sí. Sí, como muchos que tocan bocina o algo así. En la motocicleta tiene que ir detrás del conductor, piernas de cada lado, y las piernas tienen que llegar al apoyapiés. Si la pierna del niño no llega al apoyapiés, no debe viajar en la moto. ¿Eh? En la moto, claro. Ah, dije auto, perdón. En la moto, estoy hablando de moto. Detrás del conductor, siempre con chaleco y uso reflectantes, luces reflectantes, o sea, las luces amarillonas, uso de casco y no debería llevar nada con la mano. ¿Qué pasa si un alumno, porque esto lo van a contradecir, van a decir que mi mamá sí me trae, nos trae a 5 hermanos juntos y no llevamos chaleco y no llegamos ninguno a la colectiva? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Vos tenés que explicar que eso es una práctica no segura. Bien, que eso aumenta las probabilidades de un accidente, un riesgo. Y claro, no, vos no podés decir, tu madre es una imbécil. No. Darle como una... Pero no, simplemente decir, esa es una práctica no segura. Y eso te anula la posibilidad de tomar decisiones o te dificulta elegir las cosas. Transporte público y escolar. El estudiante de primaria, esto ya es del segundo nivel, ¿no? Porque habíamos dicho que el tema de transporte es de segundo ciclo. Tiene que esperar siempre en la vereda, hacer fila antes de subir. El estudiante tiene derecho de viajar sentado, eso lo tienen que enseñar, que tiene que pedir asiento si no lo tiene. ¿Pero qué en el colectivo? En el colectivo. Te mandan a la chingada. No son más jóvenes, En el transporte escolar sí, porque van solo para... Pero en el transporte público. Pero en el colectivo urbano son uno de los grupos prioritarios, como mujeres embarazadas o personas Sí, con sí, pero ahora le dan a la madre si está embarazada o si va con un niño chiquito. Pero si es un niño, si es un niño, yo si voy con mi hija de 10 años, no me dan el asiento porque ella como que puede agarrar, puede filmarse, entonces nadie le... Bueno, pero eso está mal. No. Y nosotros hemos tenido que... Yo entiendo lo que usted... Nosotros los otros días le tuvimos que decir a un chico porque estaba... Ya se caía el hombre con el niñito en brazo, el colectivo lleno, y no se paraba, estaba bien. Él estaba... Y ella me dijo, le dijimos, que no más, pero bueno, no importa. Profe, pero eso no lo debe garantizar el mismo transporte público, las empresas. No, nadie lo sabe eso. Pero eso debe de la persona, porque se supone que debe ir parado, entonces deberían haber mayor cantidad de unidades, mayor frecuencia, es toda una cadena de costos. Sí, no es que se supone que nadie va parado. El colectivo tolera una cantidad de gente parada. ¿Bien? Hay un número de personas que puede estar parado. Que excedan ese número es otra cosa. Por eso tiene pasamanos, para agarrarse. El tema es que ¿quiénes son los sujetos que pueden ir parados? ¿Bien? ¿Ok? Y los niños son los, en este periodo, un adolescente sí puede ir parado, pero los niños no. Porque todavía no desarrollaron todas las habilidades de equilibrio. Gente, no desarrollaron todas las habilidades de equilibrio, todas las habilidades de fuerza necesarias para poder sostenerse. Bien. Bajar el colectivo solo cuando esté detenido completamente. Hay que esperar que se detenga completamente, mirar a ambos lados y luego bajar. Profe, yo una vez me estaba bajando del colectivo, llegué al segundo escalón y arrancó el colectivo y si no me agarraban y era como... ¿Y le hubiese gritado? ¿No me bajé? ¿Le dijiste algo? Se fue. Ah. Justo agarró
muchas veces le cierran una puerta y se Sí, recibe. no, casi me mato ese A día. mi hermana sí le pasó eso. Que iba bajando bien y le echan un colectivo, se pasó. Terminan largando ahí contra la vereda. Y nosotros no podíamos, o sea, ni siquiera habíamos bajado, yo, mi hermana y yo, solo había bajado una, o sea, medio bajado porque el colectivo era Le cerró la muy- puerta, mirá. Y bueno, la comunidad ahí. Y ahí también cabe el tema de la acción de que uno cuando desciende del colectivo debe esperar que se vaya, no cruzar por detrás del colectivo. Ah, sí. Se cruza por las esquinas. No se cruza por detrás de nada. Se cruza por el paso peatonal. O sea que lo correcto sería descender del colectivo y trasladarse hasta... No, pero en las escuelas hay gente que las ayuda, cuando se conocen en Santa Lucía, en toda Santa Lucía hay gente del municipio que ayuda a cruzar los niños. Y hay una senda peatonal. Por eso, en la senda peatonal hay que cruzar. Pero- Si el colectivo es de larga distancia. Han llevado, por ejemplo, una nena que se cruzó para el colectivo La Bolola. Sí, sí. Si el colectivo de larga distancia, por ejemplo, de rural a urbano, son las mismas recomendaciones del colectivo público, pero además hay que abrocharse el cinturón. En el colectivo rural urbano no podés viajar parado, viajás sentado. Todo tiene No tiene cinturón directamente. Es que también lo hace porque la gente está allí. En el colectivo escolar, en teoría la puerta para bajar o subir debe estar siempre del lado de la vereda. No podés vos bajar del lado de la calle. ¿Entienden? Muchas de estas cosas yo sé que ustedes ven que no se realizan, pero también tenemos que enseñar a exigirlas, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ya está, ya pasó, pero no pasó nada. Cuando ya está en el segundo ciclo le podemos enseñar cómo ser un buen ciclista, cómo andar en bicicleta, podemos hablar de la idea de bicicleta. A la hora de circular se aconseja siempre usar casco. Pero no se exige. No, se exige. Dije, sí. Voy a decir de otra manera. Es obligatorio usar casco. Sí, siempre hay que usar casco. En el sentido de la calle, nada de ir a contramano de la calle. Esa cosa tan rara que hace la gente. Siempre por el lado derecho de la calle, lo más cerca de la vereda. Pero bueno, justamente yo haciendo eso, me pegué una puerta. El vehículo le tiene que dar prioridad al paso de los peatones. Es decir, la bicicleta, como es un vehículo, el que tiene prioridad del paso es el peatón. Siempre es así. Y la bicicleta tiene que respetar los semáforos y las esquinas. Tiene que frenar en esos lugares. Sí, algunos pasan en rojo porque bueno, ven que no viene nadie. Y sigue. Pero está mal. Está mal. Hay que pagar. Y otra cosa que podemos enseñar con respecto a la bicicleta es que las ruedas estén infladas, el casco, el timbre, ¿no? Frenes, ¿no? A revisar una bicicleta que esté bien. Y por último, y recién ahora, luego de todo este camino, podemos hablar de las señales de tránsito y de vialidad, ¿no? No sé si saben, pero existen 4 tipos de señales de tránsito. Las señales prescriptivas, que prohíben, que restringen, que limitan, por ejemplo, límite de velocidad o contramano. Las señales preventivas, que avisan de cosas, por ejemplo, cuidado pendiente o cuidado cruce escuela. Muy bien. Después están las señales informativas, que te dicen el número de calle o acá hay un hospital. ¿Bien? Y por último están las señales transitivas, que se colocan mayormente si hay construcción o mantenimiento, como gente trabajando o con hitos. Claro, ahora entonces. Claro. Las señales imperativas, los colores son mayormente el fondo rojo o negro. ¿Bien? Las preventivas, el fondo mayormente es amarillo.
Las informativas, el fondo mayormente es verde o azul. Y las transitivas, el fondo mayormente es naranja. ¿No? Los conos son naranjas, las señales son naranjas. ¿Eso cómo es? Rojo o negro. Eso tenía que poner mi hija, sí, con otra compañerita, que el fondo de la señal que yo le había tomado era rojo y tenía una franja naranja de derecha a izquierda. Claro, prohibido doblar a la izquierda o doblar a la derecha. Entonces, fíjense, uno puede enseñar, quizás te encontrás con una señal de tránsito que no viste nunca, pero por el patrón de colores ya vas a saber qué función cumple. Claro, eso es lo que veo que a los niños por lo menos eso se les podría haber agregado. ¿A quiénes? Solamente de enseñar, por ejemplo, a leer los colores. Es lo que digo que tienen que enseñar ustedes. No, pero creo que está hablando de la charla. Ah, ¿y yo qué sé que está hablando? ¿Cómo? No, porque claro, le decían nada más, profe, esto prohíbe, esto se puede o no se puede pasar, así, pero esto es de mucha ayuda también. Ah, sí, yo Para creo. que ellos se den, Yo creo que sí. o sea, que está buenísimo explicarlo así también. Y claro, después podemos dar ejemplos de distintas señales. Fíjense que le he dado varias cosas más profundas que otras que yo le daba 3 actividades locas. Acá tienen varios temas y contenidos para desarrollar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva? Ya lo hice. ¿Qué decís? ¿Una nota al pie, un color? Bueno, ¿quiere que tome asistencia?